¿Alguna vez te has preguntado cómo sería nuestro mundo actual si volviéramos a tener líderes como lo fue Gandhi, como lo fue Mandela? Y muchas personas que en realidad lo que querían era amar a la gente, hacer comunidad y ver por el bien común. Ya no tenemos líderes así. ¿Pero qué crees? Aquí en Caminos con Luz estamos a punto de entrevistar a uno. Armando Regil con nosotros, aquí en Caminos con Luz. Bienvenido, querido Armando Regil, a Caminos con Luz. Es un privilegio tenerte y como lo dije en la introducción, hace mucha falta que tengamos líderes. Y me vinieron solamente dos a la mente en este momento, que fue Gandhi, que fue Mandela, que son estos líderes humanos que antes que ver por su bien común, veían por el bien de la humanidad, de la trascendencia, del cambio, de la paz. Entonces, tú, desde muy chavo, porque en esta ocasión vamos a platicar sobre tu historia de vida, desde muy chavo empezaste con esta sed de hacer cambios allá afuera. Obviamente los encontraste en ti primero, o cómo nace esta semilla, cómo la siembras, qué te hace decir yo quiero ser un líder y quiero cambiar este mundo. Gracias, Luzma. Qué gusto estar contigo en esta ocasión, en tu programa. Muy contento de poder platicar contigo y dirigirme a esta audiencia justo para platicar de un tema tan bonito y tan oportuno. Mira, la verdad es que el liderazgo es un tema que siempre me ha apasionado. Yo diría que nace de la observación, nace de cuestionarme, nace de tratar de entender quién soy y para qué estoy aquí. Yo estoy convencido que todos los seres humanos tenemos un propósito en nuestra vida, tenemos un llamado, una misión, un para qué vivir. Y creo que muy joven fui descubriéndolo en función a lo que observé a mi alrededor, los viajes, por ejemplo, con la familia, siempre me gustó la historia, entonces era cuestionar qué han hecho estos seres humanos a los que reconocemos en una trayectoria muy especial, qué hicieron diferente a otras personas en su tiempo, en su momento, y me di cuenta que una de las cosas que tienen en común es atreverse a desafiar el pensamiento convencional, y en ese sentido fue como decir, a ver, vivimos una realidad extraordinaria en donde pasan muchas cosas, pero donde hay muchas que pueden mejorar. ¿Qué puedo hacer yo desde donde estoy? Y creo que en la medida en la que fui profundizando en esta pregunta, que es una pregunta que te lleva a reforzar el autoconocimiento, quién eres, a conocer mejor cuáles son tus cualidades, tus dones, también tus defectos, ir trabajando en ellos, entonces vas descubriendo que puedes verdaderamente desde donde estés, no importa tu edad, ir aportando poco a poco para que tu entorno vaya siendo cada vez mejor. Entonces yo te diría mucha inspiración en líderes que, como me gusta decir en algunas conferencias, primero empecé leyéndolos en algunos libros de historia reciente y después conociéndolos en persona. Para mí eso fue extraordinario porque entonces la inspiración fue mucho más grande, poder ver a los ojos a muchos de ellos, poder preguntarles cómo te sientes, qué hiciste, por qué lo hiciste, y tomar esas referencias poco a poco de personas realmente admirables para ir forjando pues poco a poco esa convicción de que el futuro no está definido y que cada uno de nosotros desde donde estamos podemos hacer la diferencia. Oye, Armando, pero ¿cómo empiezas? ¿Cómo le haces para comenzar y participar en estos eventos que pues son de relevancia mundial, ¿no? Con líderes, como tú dices, estamos viendo varias fotos de la gente, desde presidentes, líderes espirituales, gente con quien la verdad soñamos el poder sentarnos y platicar y tomarnos un café. ¿Cómo llegas? ¿Cómo empezaste? Mira, Luzma, es una gran historia porque yo te diría, lo primero es soñar en grande, o sea, realmente el deseo de conocer a muchos de ellos, el deseo de poder algún día tener una conversación, hizo que mi creatividad explotara. Parecía, a ver, ¿con qué medios cuento o a quién me puedo acercar para hacer esto realidad? Desde muy chico me invitaron a participar en diferentes eventos, desde que estaba en prepa, después en la universidad. Y lo increíble de esto, Luzma, lo que yo le diría a toda la gente que nos ve es, en la vida cuando se te presente cualquier oportunidad, tómala. Aunque no sepas exactamente a dónde te va a llevar o qué va a pasar, pero el simple hecho de tomar esa oportunidad y de abrir esa puerta, de pronto te abre otras tantas. Y era lo que me pasaba, por ejemplo, de pronto conocer a alguien en un evento y platicarle tu sueño, tu causa, tu proyecto, lo que quieres hacer, y de pronto esa persona te dice, yo conozco a tal persona o yo te puedo conectar acá, y entonces poco a poco vas
conociendo y acercándote a las personas que quieres por medio de otros. Al final es muy importante también entender que cuando tienes un sueño y lo compartes y formas equipo, eso es lo que te va permitiendo en conjunto crecer y llegar a donde quieres. En ese caso te digo, es increíble, lo he pensado muchas veces, a muchos de estos grandes líderes, bueno, algunos los conocí verdaderamente por mera casualidad, o sea, nos topamos en un evento, nos encontramos, yo me atrevía a saludarlos, a no tener pena realmente, a verlos de tú a tú, me refiero con mucho respeto, entendiendo que somos seres humanos y que no importa el grado, no importa la posición o no importa quién fuera, al final somos humanos igualmente. Entonces, que no, perder ese miedo a romper el hielo y acercarme fue muy importante. Entonces, algunos fueron espontáneos, pero otros fue gracias a un amigo en común, a encontrar esas conexiones en donde compartiendo, precisamente, por ejemplo, cuando decido escribir mi primer libro, que eso me lleva a conocer a muchos de ellos. Bueno, una cosa te conecta con la otra, una puerta te abre 3 más, o incluso cuando se cierran, en lugar de decepcionarnos y de sentir que las cosas no fluyeron como queríamos, también por algo pasa. Entonces, yo diría es estar alerta, Luzma, es abrir los ojos y es poder identificar cualquier oportunidad cuando surja, pero siempre teniendo en mente cuál es mi objetivo, cuál es la causa sobre todo que me mueve y qué es aquello que quiero construir o para qué quiero conocer a alguien que me aporta y con quien puedo trabajar finalmente para hacerlo realidad. Cuando tú leías la biografía de todos estos líderes, cuando veías su historia, cuando inclusive llegaste a platicar con ellos, ¿te motivaba parecerte, te motivaba también poder ser líder? ¿Y cómo identificas, o más bien cómo diriges el ser líder? Porque pues tiene una definición que cada quien la puede definir como algo, a lo mejor una carga, ¿no? Ser líder, de mucha gente decir no, gracias. ¿Cuál era como esta sed que te impulsaba a ti y cómo clasificabas el ser líder? O sea, ¿cuáles eran estos valores, estas grandezas que le veías a esta gente? Mira, realmente, más que cuestionarme si soy líder o no, lo que yo he hecho ha sido soñar en grande, identificar una causa, abrazarla, y al momento en el que tú crees en lo que crees y te entusiasmas, yo estoy convencido, Luzma, que eso atrae a otras personas. En la medida en la que vamos haciendo equipo y vamos trabajando, persiguiendo ese objetivo común, entonces hay más personas que empiezan a seguir y de pronto te das cuenta que estás ejerciendo una posición o una responsabilidad de liderazgo. Lo interesante es que no siempre tienes que estar al frente. A veces la puedes ejercer caminando al lado o caminando atrás de algunas personas, pero siempre teniendo clara cuál es la causa. Para mí el liderazgo es una vocación natural de servicio. Y el servicio se da de manera natural cuando amas una causa, cuando amas un para qué, cuando amas tu propia vida, tu realidad y quieres mejorarla. Entonces, lo que a mí me ha movido es ¿cómo podemos mejorar este mundo? ¿Cómo podemos mejorar esta realidad tan cercana a nuestro entorno? Y a veces uno pasa de la gran fotografía, del gran ideal de cómo puedo cambiar el mundo, a primero cómo transformo mi metro cuadrado, porque vamos aprendiendo que la primer gran contribución está ahí. Una de las cosas que a mí me cambia el chip es cuando me doy cuenta que todo lo que pasa allá afuera es un reflejo de lo que a mí me pasa adentro. Entonces, tengo que entender que tengo que hacer primero un trabajo interno muy fuerte. Ahora, esos líderes a los que admiro o a los que podemos admirar son un referente importante y sus acciones, sus aciertos o incluso sus errores pueden ser una fuente de aprendizaje y de inspiración. Pero entender que realmente nosotros somos los que podemos hoy en día, con lo que tenemos a nuestro alcance, hacer esa diferencia poco a poco si tomamos ese buen ejemplo y si nos atrevemos, como decía hace un momento, a desafiar el pensamiento convencional. Yo creo que algo muy importante es tener el valor, y el valor surge cuando crees. Tú sabes muy bien que creer es la precondición para crear, porque si lo crees, lo creas, y en ese sentido es primero creer en ti y en esa causa, y empiezas a caminar cuando otros empiezan a sumarse, y en ese momento te das cuenta que tienes la responsabilidad de que estás ejerciendo un liderazgo y por lo tanto tienes que cuidar la manera en la que haces las cosas, porque eso puede seguir contagiando o puede desencantar en algún punto, ¿no? Entonces ahí te vuelves más consciente de lo que pasa en ti y de lo que está pasando al mismo tiempo afuera. Pero a la hora que te topabas en eventos, por ejemplo, de talla mundial, internacional, como lo dije hace rato, obviamente la sensación de miedo, la sensación de inseguridad, ¿la sentías? ¿O era más como tu pasión y decir, como salgan las cosas, las voy a llevar a cabo? Porque aparte, digo, estamos viendo fotos, pero menciona las personalidades con las que has estado, porque no es cualquier cosa y no fuiste invitado a cualquier evento.
Gracias, Luzma. Mira, la verdad es que siempre fui muy atrevido. En ese sentido, era la ilusión de acercarme, de conocer. Y algo que ayuda mucho también es la edad. Cuando empiezas muy chico, muchas de estas personalidades, algunas de las reinas o príncipes, presidentes, primeros ministros, personas que están muy acostumbradas al protocolo, que están muy acostumbradas a la forma, cómo se dirige la gente. Bueno, obviamente vas aprendiendo, pero con todo el respeto que merecen. Pero el hecho de que alguien joven se acercara de pronto con más naturalidad y les hiciera la plática y les preguntara, era algo que me di cuenta que también les gustaba. Entonces, la primera forma para romper cualquier barrera es sonreír, hacer contacto visual, soltar alguna frase que conecte y presentarte y decir quién eres. Y yo les contaba, por ejemplo, a muchos de ellos al principio, ¿no? Estoy escribiendo un libro sobre liderazgo para jóvenes y me encantaría que tú formes parte de este libro. Entonces, cuando haces esa conexión y ellos sienten que pueden aportar algo, pero que no eres la típica persona que a lo mejor los está buscando con otro interés, yo creo, Luzma, que el tema de hacerlo de corazón y la autenticidad es algo que nos ayuda a abrir puertas y a conectar. Entonces, y bueno, con el riesgo que te puedes equivocar al intentarlo, pero creo que es peor ni siquiera dar ese paso. Entonces, la verdad es que es atrévete, saluda, conoce y no sabes de ahí qué pueda pasar. Y la verdad es que estos líderes, pues como mencionas, desde el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, la reina Rania de Jordania, la reina Máxima de Holanda, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá o el príncipe Alberto de Mónaco, el primer ministro Lee de Singapur, en fin, una serie de personalidades o actores también como Matthew Perry de Friends o Adam Granier o Jack Dorsey, el fundador de Twitter, Joe Gebbia, el cofundador de Airbnb. Por ejemplo, muy rápido te cuento, a Jack Dorsey lo conocí una vez en un evento en Estados Unidos, no lo pude saludar en esa ocasión porque él estaba en el escenario, yo no estaba tan cerca, y el año pasado, cruzando la calle literalmente en Broadway en Nueva York, de repente volteo y lo veo, y entonces me acerqué a saludarlo, le dije, oye, qué gusto saludarte aquí en medio de la calle, yo te conocía, te admiro mucho. Cruzamos la calle porque era el Siga Nuestro y en la esquina siguiente nos paramos a platicar unos minutos, le dije quién era, qué hacía y bueno, desde ese tipo de encuentros tan fortuitos y tan espontáneos hasta otros quizás un poco más formales o más planeados, pero en la vida, querida Luzma, lo que aprendí precisamente de la reina Máxima de Holanda en una conversación muy bonita que tuvimos, es una gran mujer. Ella cuando cuenta su historia personal me dice, Armando, deja que la vida te sorprenda. A veces tú crees que vas para acá y de repente la vida te lleva por otro lado, pero si tú estás abierto y estás dispuesto a aprender y a sacar lo mejor de cada momento, verdaderamente la vida te sorprende, Luzma, y creo que vale la pena porque pasan cosas inesperadas, pero muy valiosas. Así como les dijiste que tenías estas ganas de que ellos participaran con los libros que estabas escribiendo, no nada más te quedaste con el tema de tus libros, sino de formar escuelas de pensamiento sobre liderazgo, sobre innovación. ¿Y en qué momento las empiezas a formar y cómo vas con este tema? O sea, ¿es exclusivo para chavos? Platícanos un poquito acerca de ese tema que yo sé muy poco sobre tus escuelas. Gracias, Luzma. Mira, la verdad es que siempre he encontrado en la formación y en el empoderamiento de los demás una pasión muy grande. Desde las conferencias que doy, ahora las clases que facilitamos un proceso creativo. La verdad es que observando de nuevo y dándome cuenta que vivimos un momento fascinante en nuestra historia, pero donde todavía hay muchas preguntas muy importantes que no nos hemos hecho o que las hemos hecho a lo mejor de manera corta o equivocada. Y he llegado a la conclusión, Luzma, que uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es que necesitamos líderes, pero líderes verdaderamente con otra mentalidad, con otro chip, con otra capacidad de entender las realidades del corazón y de conectar con todo lo que nos rodea. Y por eso, bueno, primero fue IPEA, el think tank que fundamos en 2008, trabajando con jóvenes universitarios de distintos perfiles y carreras en formarlos, porque es importante que los jóvenes entendamos lo que significa vivir en libertad. Una sociedad libre, ¿qué implica defender una sociedad libre hoy que la libertad está fuertemente amenazada? Y después, poco a poco, nos fuimos moviendo hacia la parte de liderazgo creativo, porque entendí en 2016, cuando me invita el World Economic Forum a participar en la reunión anual de Davos en Suiza,
ese año se presenta el libro sobre la cuarta revolución industrial. El profesor Klaus Schwab nos explica que hoy vivimos el momento más disruptivo en la historia. Y ahí me doy cuenta, Luzma, que muchos de los grandes desafíos no los hemos podido resolver todavía por la falta de liderazgo. Y la falta de liderazgo tiene que ver con que seguimos viviendo y decidiendo y actuando bajo viejos paradigmas que ya no están vigentes, que ya no son, que ya no funcionan, ¿no? Que se han vuelto obsoletos. Entonces, eso es lo que impulsa el deseo de crear una escuela de liderazgo creativo, diseño e innovación, que es I2Co School of Transformative Leadership, para poder ayudar a cualquier persona o grupo dentro de empresas, dentro de organizaciones, de fundaciones, de gobiernos, cualquier institución, a que puedan acelerar su liderazgo creativo, a que se animen y se atrevan a innovar. La innovación es un estado mental. Entonces, ¿qué tengo que cambiar dentro de mí a nivel psicológico, a nivel emocional, para estar en condiciones de que ese liderazgo creativo, que todos lo tenemos latente en potencia, explote y nos lleve a vernos y a ver el mundo con nuevos ojos? Y de esa manera poder resolver problemas y desafíos que ya no podemos resolver de manera tradicional o convencional. Entonces, por eso decidimos crear escuela, por eso decidimos crear este proceso creativo que es muy divertido, es súper dinámico. Y mira, hoy la pandemia, por ejemplo, nos está obligando a tener contacto a través de la tecnología. Hoy las universidades están a punto de desquebrajarse, muchas de ellas, porque es un momento en el que hay que repensar y reimaginar todo. Tenemos que replantear muchas cosas que ya no van a seguir funcionando como conocíamos. Y por eso es tan importante el liderazgo creativo y formarnos con otro tipo de herramientas, con otro tipo de procesos, y estar en disposición de abrir espacio a la imaginación. Oye, dime una cosa, para cerrar esta entrevista maravillosa, te quiero preguntar. Dime cuáles han sido tus 3 aprendizajes más importantes en tu vida. Los 3 aprendizajes más importantes en mi vida. Podrías hacer más, yo lo sé, podrías hacer una lista gigante porque aparte tienes esta cualidad de ser muy humilde y quieres aprender todo el tiempo y tienes esta actitud como de tanto sabes, pero quieres seguir, ¿no? Es como, solo sé que no sé nada, un poco, tu tema. Pero entonces te estoy limitando nada más a 3. Mira, los 3 grandes aprendizajes. El primero es que verdaderamente la fe mueve montañas. Yo estoy convencido, Luzma, cada día más que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo soy creyente y cada día tengo más certeza que la fe de verdad lo puede todo, ¿no? La fe en un creador, en un Dios creador, la fe en nosotros mismos, en nuestro propio país que hoy nos necesita tanto. Esa para mí es una lección muy importante. Otra es precisamente entender que estamos todos en un momento en el que necesitamos reinventarnos, en el que por más que hayamos hecho, por más que hayamos aprendido, por más que hayamos logrado, hoy la vida nos regala esta pausa en el camino para darnos la oportunidad de revalorar completamente quiénes somos, de replantear, de redefinir, de reconectar unos con otros. Para mí es una gran lección y te anticipo, ya lo platicaremos, ojalá en otro momento. Acabo de escribir un 3er libro que hablo precisamente sobre este tema. Y otro gran aprendizaje para mí es que todos los días, cuando sale el sol, nos podemos reprogramar, querida Luzma. Quiere decir que todos los días al despertar podemos volver a empezar. No importa en qué hayamos fallado, no importa que nos hayamos caído, que hayamos sufrido. Cada día es una oportunidad nueva para volver a intentarlo, para volver a empezar, para volver a ser esa mejor versión de nosotros mismos. Yo diría que ese sería para mí los 3 grandes aprendizajes. Qué bonito lo que dices. Y hace poquito escuché a alguien decir, porque puedo, porque quiero y porque debo, ¿no? O sea, todos los días, como que desde que oí esa frase tan simple, cuando me levanto en las mañanas justamente, ¿no? A crear mi intención del día y a darnos esa oportunidad de volver a empezar, es, a ver, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para qué? Y aparte la responsabilidad que tenemos de hacerlo. Te agradezco tanto. De verdad, admiro mucho este compromiso que tienes, este compromiso contigo, pero este compromiso con el que te has casado, que haces que se comparta, ¿no? Por medio de tus libros, por medio de tu escuela, por medio de tus conferencias, tus entrevistas. Todo el tiempo es siempre contagiando el crecimiento personal, la evolución de cada ser humano, porque como lo dijiste también, yo tengo esa fe de que cada día vamos a estar más conscientes y vamos a estar más despiertos y vamos a estar más conectados. Totalmente. De verdad, admiro mucho porque para mí
en ese sentido eres un gran líder, Armando, y te lo agradezco y te lo honro. Yo te agradezco a ti también, de verdad, siempre es un gusto verte, abrazarte hoy a distancia, te admiro mucho, Luzma, y es un gusto poder seguir compartiendo contigo, reflexionando, creciendo, porque al final aquí estamos todos juntos en este proceso, así es que gracias a ti por el tiempo, por la oportunidad, y siempre un gusto poder estar juntos. Así es, así que iremos juntos, ¿no? Así como que ya la canción fue de todos juntos, Caminos con Luz. Muchas gracias, Armando. A ti, encantado. Gracias, un besito. Después de escuchar a Armando, me queda claro que la autenticidad es la carta más poderosa que podemos llegar a tener los seres humanos. Que sin duda, antes, después y primero está Dios. Conecto con esa primicia y con ese mensaje, que la fe es lo más poderoso y que mueve montañas. Tenemos la oportunidad también de reinventarnos todos los días, de hacer un acto de reflexión, de poder tener la oportunidad al día siguiente de ser un lienzo en blanco y de volver a pintar nuestro día del color que nosotros queramos. Así que pues con estas reflexiones me quedo, agradeciéndole como siempre a Armando pues, sus enseñanzas y sobre todo su ímpetu y su liderazgo.